Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días, invisibles. Estamos nuevamente con ustedes, con mucho gusto de compartir este texto que nos está compartiendo Esteban Yuisasev, eh, Fundamentos de la Matemática. Y pues retomamos desde donde nos quedamos con el tema de cardinalidad. Pues adelante, mi querido Esteban. Gracias. Pues bueno, entonces ya habíamos discutido la idea de las biyecciones y las inyecciones y la suprayectividad, ¿no? Ahora pues viene el problema de, ok, ¿cómo asigno números ordinales a los conjuntos, ¿no? ¿Cómo les asigno números? De hecho, pues podemos darnos cuenta de que Ok, intuitivamente, cuando tenemos un conjunto cualquiera A, para saber cuántos elementos tiene, lo que hacemos es ordenarlo para contarlos. Aunque esté desordenado el conjunto, lo que hacemos es, ¿cómo sé que A tiene 5 elementos? Pues cuento primero después este y este. Y voy cantando en voz alta los números 0, 1, 2, 3, 4. Ah, 0, 1, 2, 3, 4 es el 5. Entonces A tiene 5 elementos, ¿no? Es así como asignamos las cardinalidades. Pues, si no, pregúntense cómo le hacen cuando pues les dan un montón de cosas, objetos, se los avientan en una mesa. ¿Cómo hacen ustedes para saber cuántos hay? Pues justamente lo que hacen es en su cabeza al menos hacer este tipo de caminitos para saber que recorren cada uno de los elementos exactamente una vez. Y lo que están haciendo es ahí exactamente una biyección. Están agarrando el número 5, por ejemplo, y están poniendo cada uno de los elementos con alguno de los elementos del conjunto A, ¿sí? En realidad, pues como no saben cuántos son, tienen como un posible dominio todos los números y ven cómo pueden ir gastándolos de uno en uno hasta que se acaben, ¿no? Aquí se acabó en el 4, entonces estás hablando del número 5 porque tiene 5 cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tratar de estudiar esto más a fondo y vamos a tener que distinguir dos casos importantes, el caso de lo finito y el caso de lo infinito. Y vamos a comenzar pues diciendo a qué nos referimos con algo finito. Sea A una clase, se dirá que A es finita, si solo si A es biyectable con algún número natural, es decir, existe un n en los naturales, tal que el conjunto de funciones biyectivas de n en A es no vacío, ¿no? Se dirá que una clase es infinita si y solo si no es una clase finita. Ajá. Es decir, que no puedo encontrar una biyección con ningún número natural. Eso es lo que define a una clase infinita. Ajá. ok. Eh, entonces, pues, como les dije, vamos a separar esto en dos, en el estudio de conjuntos finitos y los conjuntos infinitos. Y pues vamos a ahorita a demostrar pues algunas de las propiedades básicas que necesitamos de los conjuntos finitos, ¿no? Resultará muy útil para esto, este teorema. Yo creo que no vale mucho la pena que nos detengamos en la demostración, salvo lo que ustedes me digan. Tomen un número natural n y alfa y beta números naturales. Entonces, la siguiente función, sigma de alfa beta, que va de n en n, dada por sigma alfa beta de x, que sea x si x no es alfa ni beta, alfa si x es igual a beta y beta si x es igual a alfa, es una biyección, ¿no? Les voy a hacer un dibujito de esa función para que vean de qué hablo. Vamos a poner, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y 4. Tengo aquí el número 5, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y 4. Seleccionemos dos elementos del 5. Por ejemplo, seleccionemos el 1 y el 3. ¿Cómo se vería la función sigma 1,3? Ah, pues la regla de correspondencia de esta función es que a cualquier x que no sea ni 1 y 3 lo manda a él mismo. Entonces 0 va Vale. al 0, 2 va al 2 y 4 va al 4. Al 1 lo tiene que mandar al 3 y al 3 lo tiene que mandar al 1. Ajá. Pues esta es una función biyectiva, ¿no? Lo único que hace es intercambiar al 1 y al 3. Ajá. De acuerdo. Sí, eso es todo lo importante. Y el teorema que está ahí puesto, lo único que dice es que sigma es una función biyectiva. Ajá. Ujú, ujú.
Ok. Entonces, pues ya se demuestra que esta cosa es biyectiva, fuerza bruta, haciendo todos los casos. Ok. Y entonces llegamos ya a la primera proposición importante. Esta proposición dice, si n y m son números naturales, Mm, si el número de funciones biyectivas de n a m es no vacío, entonces n tiene que ser igual a m, ¿no? Es mm, decir, si dos naturales se pueden poner en correspondencia biyectiva, están obligados a ser iguales. Ajá. mm. Este es un teorema importantísimo porque nos dice Claro. que en efecto los números naturales sirven para contar cosas de diferentes tamaños, ¿no? Si dos números Claro. naturales se establecen en biyección, entonces tienen exactamente el mismo tamaño. O sea, esto nos confirma que el criterio de funciones biyectivas es justamente el criterio adecuado para hablar de tamaños, ¿no? Ujú. O, si lo ven de la otra forma, es que los números naturales son buenos prospectos para contar el número de cosas de los conjuntos, ¿no? Ok. Chidísimo. Entonces vamos a demostrar esta proposición. Vamos a definir S como la colección de los números naturales, tales que dado cualquier otro número natural m, Ujú, y las ujú, biyecciones de n en m es no vacías, entonces n tiene que ser igual a m, ¿no? Vamos a ujú. demostrar esto claramente con la técnica de inducción, ¿verdad? Ok. Va. Entonces hay que demostrar que S es igual al conjunto de los números naturales para que sea verdadera esta proposición. Ujú. Entonces, pues hay que demostrar dos cosas, que el cero es un elemento de S y que si n es un número natural que pertenece a S, entonces el sucesor de n también pertenece a S, ¿no? Ok. Entonces, primera cosa, el cero debe ser elemento de S. ¿Por qué? Porque si m Ujú. es un natural tal que el conjunto de funciones biyectivas de 0 a m es no vacío, entonces, pues el conjunto de funciones de 0, cualquier conjunto, solo tiene un elemento, pues es el vacío, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, como solo hay una función de 0 a m, pues estoy diciendo que el vacío es una función de 0 a m que es biyectiva. Eso significa que m tiene que ser igual a la imagen de la función vacía, pero la imagen de la función vacía es vacío, ¿no? Claro. Entonces m tiene que ser igual al 0, ¿no? Va. Entonces ya está demostrado que 0 es elemento de S. Ok, Ujú, ahora supongamos que n es un elemento de S. Hay que ver que el sucesor de n es elemento de S, ¿no? ujú. Si m es un natural tal que el conjunto de funciones biyectivas del sucesor de n a m es no vacío, entonces debe existir una función del sucesor de n en m que sea biyectiva, ¿verdad? Ujú. Ahora, acuérdense que todo número natural o es cero o es el sucesor de algún otro número natural, ¿no? Ok. Y saben ustedes que pues ningún número ordinal puede ser cero y el sucesor de alguien al mismo tiempo, ¿no? Ujú, Saben que el cero no es sucesor de nadie, ¿verdad? ujú, Pues tienen entonces que el sucesor de n es un número mayor ujú, que cero, ¿no? ujú. Y Sí. entonces se concluye que m debe ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque el vacío no es una función del sucesor de n en cero. Ajá. Ok. Porque cuando el cero está del lado del codominio, solamente puede haber una función que tiene codominio vacío, que es la función vacía. Ajá. Claro. Entonces tienen que ni el sucesor de n ni m son el cero, ¿verdad? Ambos son números mayores que cero. Eso significa que ambos son sucesores, ¿verdad? Ujú. Vamos a llamar alfa a la unión de m, que es el antecesor de m, si se acuerdan, que m es si no es el cero, entonces m es igual al sucesor de la unión de m, ¿verdad? Ujú, Entonces sea ujú. alfa igual a la unión de m, o sea, el antecesor de m, y defínase g con la composición de f con la función que intercambia el número n con la aplicación de f inversa de alfa. Ajá. Si quieren les hago un dibujillo para que puedan agarrar un poquito la onda de qué está sucediendo ahí. Estoy diciéndoles que tenemos una biyección entre el sucesor de un número n, vamos a poner acá el sucesor de n. Ah, no, pero debería ponerlo del otro lado, perdón. El sucesor de n Oye, Esteban, y un número m, ¿no? una ¿Qué pasa? pregunta ahí. Es que me quedé pensando, arriba cuando le estabas diciendo que pues el cero no puede ser sucesor de alguien, pero ahí sí lo pudimos deducir por medio de las funciones, ¿no? No tanto como axioma. No, pues no es axioma, es un teorema.
¿Te acuerdas que demostramos previamente que esto? Déjate lo enseño. O sea, lo vimos desde la parte de ordinales. No, sabes que me quedé De hecho, se pensando los puse como los ejercicio, archivos. o debería habérselos puesto. Pero bueno, estaba aquí un teorema que te dice exactamente esto. Dado cualquier número natural, o n es el cero, o n es el sucesor de la unión de n. Ajá, es que me quedé pensando en los axiomas de Peano, que Ah, ponen no, pero justo. olvídate los axiomas de Peano, no los vimos. Ajá, No sé exactamente, los axiomas de Peano. por eso me quedé pensando, porque pues ahí sí ponen, ¿no? Como que el cero no es sucesor de alguien, ¿no? Ujú. Sí, Entonces pero aquí lo aquí, deduces directamente de esto. ajá, Eh, sí, y de hecho, por acá en los ejercicios, si no mal recuerdo, hay uno que te dice que cualquier conjunto X es diferente de su sucesor, el ejercicio 3. ujú, Entonces siempre es diferente X del sucesor de X. Entonces, pues todos los números naturales son diferentes del sucesor del cero, ¿no? ujú. Perdón, el cero es diferente de todos los números naturales, porque no puede ser sucesor de nadie. Porque si fuera sucesor de alguien, sería sucesor de la unión del cero, ¿no? Ujú. Y pues te meterías en problemas porque nadie es igual a su sucesor. Ah, ok. Porque cero cumple que es igual a la unión del cero. Entonces de ahí sale que si tienes un número natural que no es cero, entonces está obligado a ser un sucesor, ¿no? De acuerdo. Eh, entonces, ¿en dónde estaba con esto? Ya me pasé aquí. Antes. Estaba antes, ¿no? Ah, pero estaba con que les Ahí, quería representar esto gráficamente, ¿no? ¿Qué pasa si el Sí. sucesor de n está en biyección con un conjunto, con otro número natural m? Ujú. Entonces, vamos a poner aquí al sucesor de n y aquí les voy a poner a m, ¿no? Entonces, m acaba hasta la unión de m, ¿no? Y supongamos que tenemos una biyección. O sea, por ejemplo, una que hace este tipo de cosas, ¿no? Y esto es una biyección entre el sucesor de n y m, ¿verdad? Esta es la función f. Ujú. Ok. Y fíjense qué fue lo que hice. ¿Qué fue lo que estoy haciendo con el teorema? Pues lo que dije fue agarra la función f, pero componla primero con la función que intercambia a n y a el inverso de f en alfa. Ajá. Alfa, Ok. acuérdense que es la unión de m, ¿no? Va. Entonces, aquel de donde viene alfa, es decir, la unión de m, este es alfa, si se acuerdan, esto es Ujú. lo mismo que alfa. ¿De dónde viene? Pues en este caso viene de acá, ¿no? Y estoy diciendo intercambia este y este, ¿sí? Ujú. Intercambia 3 y n. ¿Y qué pasa si las intercambio? ¿Qué función obtendría? Ah, pues estoy diciendo que n, si te das cuenta, si los intercambio previamente, estoy diciendo n en vez de enviarlo al 4, envíalo acá a alfa, y el 3 en vez de enviarlo a alfa, envíalo al 4, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé si se ve bien en este dibujo, pero lo que acabo de hacer es que el último de este conjunto va al último de este conjunto. De Ujú. forma que si quito esto de acá, si truncara esta parte del diagrama de f, entonces me quedo con una función biyectiva entre 0, 1, 2, 3, 4 y 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Claro. Y ya sé que este número natural está en biyección con este otro número natural, entonces deben ser iguales, ¿no? Ujú. Por la hipótesis de la inducción, ¿no? Inducción. Claro. Bueno. Ujú. Entonces, eso va a ser la idea. Lo que vamos a hacer es eh, pues aprovechar esta composición, notar que G de n es alfa, ¿sí? Tal como lo que les enseñé. Entonces G restringida a n de n en alfa tiene que ser biyectiva. Entonces, pues este conjunto es no vacío.
pero n estaba en S y alfa pues es un número natural. Entonces n tiene que ser igual a alfa, pero si n es igual a alfa, el sucesor de n es igual al sucesor de alfa, pero el sucesor de alfa era m. Entonces demostré que el sucesor de n es m y eso demuestra que el sucesor de n es elemento de S. Y por el principio de inducción, S es igual a los naturales, ¿no? Hoy sí se agradece el diagrama, se agradece el diagrama para haber entendido bien esa composición. Sí, sentí que hacía un poquito de falta tal vez, ¿no? Tal vez debería haberlo metido en las notas. Bueno. Ok. Llegamos ahora también a esta otra proposición que es muy bonita, que dice cualquier conjunto A es finito si solo si hay una función inyectiva de A en N que es no vacía. Ajá. O sea, eso esencialmente está diciendo que un conjunto A es finito si solo si tiene una cantidad menor o igual de elementos que un número natural. Ajá. Ok, claro. Porque la existencia de una función inyectiva, quedamos que era que el conjunto que está aquí en el exponente tiene menos elementos que aquel que está en la base, ¿no? Y estas son es como de las primeras enunciados difíciles, ¿no? O sea, existe un número, pero de ninguna manera te vamos a decir cómo encontrar ese número. Pues de hecho, sí es medio fácil encontrarlo. Eso, ¿cómo Porque, sería eso? O no, sea, de hecho, me esa es imagino la en parte muy números fácil. gigantes. No, es que es O muy, muy como... fácil. No me lo vas a creer, pero es muy, muy fácil. Porque si A es finito, la definición de que A es finito te dice que existe un número natural con el cual se puede biyectar. No te dice cómo, pero te dice que existe, ¿no? Esas son. Entonces, si es finito, pues ya existe ese Teoremas número de natural. existencia. ¿Y con qué número natural le pudiste establecer una función inyectiva? Pues con ese mismo, porque si había una función biyectiva, las biyectivas son inyectivas, entonces hay al menos una función inyectiva, ¿no? Claro. Entonces, esta implicación está muy, muy fácil, que si A es finito, entonces hay una inyección de A en un número natural. Ajá. La que está interesante es que si hay una inyección de A en un número natural, entonces A está obligado a ser finito. Y pues vamos a ver por qué eso sucede, ¿no? Entonces, el primer caso es, pues, ¿qué pasa si estás lidiando con el cero? Pues no tiene mucho chiste. ¿Por qué? Porque si A es un conjunto tal que hay una función inyectiva de A en el cero, entonces, por las razones que ya hemos visto antes, está obligado a hacer el conjunto vacío. ¿Sí? Porque el cero en el codominio solamente puede estar si estás hablando de la función vacía, ¿no? Va. Supongamos que n es un elemento de S. Ajá. O sea, el conjunto de todos los números naturales, tales que si hay una función inyectiva de A en n, entonces A es finito, ¿no? Okay. Entonces hay que demostrar que el sucesor de n pertenece a S. Sea A un conjunto tal que hay una función inyectiva de A al sucesor de n, ¿no? Entonces vamos a tomar una función f que va a ir de A en el sucesor de n y es inyectiva. Pues sabemos que si f va de A en el sucesor de n es inyectiva, entonces hay dos cosas. O f es biyectiva o f no es biyectiva, ¿verdad? Ok. Si f fuese biyectiva, entonces la inversa de f, pues está en el conjunto de funciones biyectivas del sucesor de n en A. Y eso es justamente lo que hace que A sea finito, ¿no? Que este conjunto sea no vacío, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ese estuvo fácil, ¿no? ¿Qué pasaría si f no fuese suprayectiva? Es decir, solo es inyectiva, ¿no? Ok. Pues si f no es suprayectiva, n menos la imagen de f es un conjunto no vacío. Ajá. Ok. Aquí creo que quise decir sucesor de n, porque el conjunto aquí del codominio es el sucesor de n, ¿no? Okay. Sea acá el máximo en el sucesor de n menos la imagen de f, ¿no? Ajá. Y entonces tenemos dos posibilidades. O k es igual a n o k es un número menor que n. Eso sí pasa si aquí hubiera puesto sucesor de n, porque el sucesor de n o sus elementos son elementos de n o son iguales a n, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ¿qué pasaría si k es igual a n? Si k es igual a n, se tiene que n no está en la imagen de f, por lo que f es una función inyectiva de a en n, y dado que f es una función inyectiva de a en n,
como n está en S, se sigue que A es finito. Ahora, si K fuese un número menor que n, entonces n es un elemento de la imagen de F. Hacemos el mismo truco de antes, agarramos la función G como la composición de F con la función que intercambia a K y n, y obtienes una función de A en el sucesor de n. Nótese que G es inyectiva, ya que es composición de dos funciones inyectivas, y además, G de X es igual a n, si solo si F de X es igual a K, por la composición. Pero se sabe que para todo X en A, F de X es distinto de K. Entonces, para todo X en A, G de X es distinto de N. Eso significa que G es una función inyectiva de A en N. Y si G es una función inyectiva de A en N, por la hipótesis de que N es elemento de S, se concluye que A es finito. ¿Sí? Déjenme nada más anotar esta proposición para hacerle la corrección. Siempre me salen errores por más que le busco. Está chido. Entonces, ahí se tiene la demostración de que si hay una función inyectiva, entonces A es finito, ¿no? Va. Y de esto, pues empezamos a sacar algunas propiedades muy básicas. Si A y B son conjuntos tales que A está contenido en B y B es finito, entonces A es finito, ¿verdad? De acuerdo. O sea, un subconjunto de un conjunto finito también es finito, ¿sí? Muy fácil de mostrar, ¿no? Vamos a ver otro teorema muy importante, que es este que dice, dados cualesquiera dos números naturales n y m, n es menor o igual que m, si solo si hay una función inyectiva de n en m. Okay. Eso nos está diciendo que el orden de los números ordinales coincide por el orden definido por el criterio de la existencia de funciones inyectivas, ¿no? Entonces vamos a ver la equivalencia. Si n es menor o igual que m, entonces n está contenido en m, ¿no? Entonces la identidad de n, o sea, la función más fácil de todas, pues es una función inyectiva que va de n en m. Entonces el conjunto m a la n es no vacío, ¿verdad? Claro, listo. De un lado se logró. Ahora, ¿qué pasaría si el conjunto de funciones inyectivas de n en m es no vacío, ¿no? Entonces, pues se tendría que n es menor o igual que m. ¿Por qué? Porque si supusiéramos por el contrario que m es menor estrictamente que n, entonces tendría yo una función inyectiva de m en n, ¿no? O sea, tendría que m a la n es no vacío y n a la m es no vacío, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder? Pues nos dice que si el conjunto de funciones inyectivas intercambiando A y B es siempre no vacío, entonces debe haber una función biyectiva, ¿verdad? Por eso el teorema de Cantor. Ok, de acuerdo. Pero si hay una función biyectiva entre n y m, ya demostramos que n tiene que ser igual a m, ¿no? Pero si n es igual a m, se contradeciría que m es estrictamente menor que n. Por lo tanto, m menor que n no puede pasar, tiene que suceder que n es menor o igual que m, ¿verdad? Va. Bien. Entonces, pues acabamos de demostrar pues una intuición muy importante sobre los conjuntos finitos, y dos, esto que es fundamental, que nos dice que el criterio de orden definido por funciones inyectivas es lo mismo que el criterio de orden definido por el orden natural de los números ordinales, ¿no? Entonces, esto me lleva pues a otros teoremas muy importantes. Por ejemplo, no existen funciones inyectivas que no sean suprayectivas de un conjunto finito en sí mismo. Es decir, dado cualquier número natural n, el conjunto de funciones inyectivas de n en n es igual al conjunto de funciones biyectivas de n en n. No sé si eso lo ubicaban, y pues tiene que ver con, pues a ver, les voy a poner por aquí un número natural, por ejemplo, el número 3, 0, 1, 2, y les pongo aquí otra vez el mismo número natural, 3, 0, 1, 2, y les pongo el reto de háganme una función inyectiva que no sea suprayectiva. Pues vamos a tratar de hacer una función inyectiva. Pues meto donde sea. Mete el segundo elemento pues en donde sea. Pero caray, no hay forma de que este tercer elemento no acabe cubriendo a todo el conjunto, ¿verdad? Háganle como quieran, toda función inyectiva que den está condenada a ser suprayectiva, ¿no? Vamos a ver por qué eso sucede.
Supongamos que n es igual Son a los 0. mismos. ¿Perdón? O sea, eso pasa cuando se toma el mismo conjunto, ¿no? Finito. Ajá, Finito. Ujú. finito. Es muy importante que sea finito. ¿Por qué? De una vez aprovecho para darles el sustote. Puedo hacer funciones inyectivas que no son suprayectivas en conjuntos infinitos. Bueno, de un conjunto infinito en sí mismo, ¿no? Porque obviamente hay funciones Ajá, inyectivas sí, entre ya. conjuntos que no son suprayectivas, incluso en conjuntos finitos, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Les puedo dar yo un ejemplo de una función inyectiva que no es suprayectiva. La función sucesor, ¿no? Si ven cómo es inyectiva, pero no es suprayectiva, ¿verdad? Gracias a la propiedad de que es infinito, puedo no obligarme a ser suprayectivo a pesar de ser inyectivo. Y también hay forma de dar una función suprayectiva que no es inyectiva, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelantito. Entonces vamos a primero demostrar esto, por qué no hay funciones que sean inyectivas pero no suprayectivas en conjuntos finitos, ¿no? Supongamos que n es igual a 0, entonces claramente se cumple que n a la n es igual a n a la n, ¿no? Supongamos que n no es el 0. Entonces n tiene que ser igual al sucesor de la unión de n, ¿no? Sea f una función de n en n inyectiva. Aquí creo que... Ah, sí, voy bien, sí. Entonces supóngase que f de n en n es inyectiva pero no es suprayectiva. Tomemos k como el máximo de n menos la imagen de f, ¿sí? Pues como no es suprayectiva, este conjunto es no vacío, entonces debe existir su máximo porque estoy en un número natural. Y pues nuevamente hago el mismo truco, sea g igual a la función que intercambia a n y k compuesta con f. Pues claramente esta función es inyectiva, porque es composición de dos funciones inyectivas. Dado que k no es elemento de la imagen de f, se tiene que n no es elemento de la imagen de g. Por lo tanto, g de n en la unión de n es una función inyectiva. Por lo tanto, n es menor o igual que la unión de n, pero eso es absurdo porque la unión de n es estrictamente menor que el sucesor de la unión de n, que es n, ¿no? Entonces, pues, si tomaba una función inyectiva, está obligada a ser suprayectiva. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí, y solo un segundito, así se me desconectó un poquito el internet, pero respecto de la proposición anterior, quería celebrar y me quedé con las ganas de celebrar esa equivalencia, ese teorema de sí solo sí estuvo muy Sí, bueno. sí, es importantísimo. Esto es, de hecho, pues, es un milagro, ¿no? Que Mm, coincidirán dos criterios tan diferentes, ¿no? ujú, está buenísimo. Ese fenómeno de traducción es, bueno, de celebrarse que ocurra. Exactamente, sí, es Claro. de celebrarse este teorema definitivamente, porque Mm, es el más importante para todo esto que estamos haciendo. Nuestro objetivo de contar los elementos de un conjunto no mm, tendría sentido si esto no sucediera, ¿no? ujú, ujú. Y al final con toda la herramienta construida, qué bello que la demostración haya quedado tan chiquita. Ah, pues sí, bueno, después de haber visto todo el infierno de el teorema del buen orden y todas las Claro, cosas que sufrimos con los ordinales, pues ya se hace sencillo. claro, ya con todo ese lenguaje, toda esa herramienta acumulada, ya se describe en tan pocas líneas. Se me hace Ujú. súper chido. Sí, no, o sea, la verdad es que todo lo feo en general se lo llevan las partes feas, las construcciones de los ordinales. Ujú. Lo bonito se lo llevan los cardinales, como se va a ver ahorita. Todo lo feo siempre está en los ordinales y lo bonito en los cardinales. Órale. Eh, entonces, bueno, habiendo pasado esto, se sigue que dado cualquier conjunto finito, si hay funciones inyectivas de A en A, pues entonces también son suprayectivas, ¿no? Y ya Ok. está muy sencillo el argumento, es pura composición de funciones, no hay mucho que pensarle, la verdad, ahí. Ajá. Ujú. Eh, entonces, a partir de esto llegamos a un resultado muy importante, muy característico de los conjuntos finitos,
que nos dice, suponte que N y A están en biyección y el número M y B están en biyección y A está contenido propiamente en B. Entonces, el número N tiene que ser estrictamente menor que M. Ajá. Ok, Sí, es una propiedad pues característica, ¿no? Si tienes un claro. conjunto finito y le agarras una parte que no es exactamente igual al conjunto finito, el número de elementos de esa parte es menor estrictamente que el número de elementos del total, ¿no? Claro, ese es oficialmente la suma es más que las partes, ¿o cómo era así la frase esta? Bueno, sí, la idea es que siempre las partes son más pequeñas que el todo. Eso, las Ujú. partes son más pequeñas que el todo, exactamente. Esta es Exactamente, la parte súper formal, ¿no? De decir, exactamente. Sí, este es el ujú, enunciado formal de eso, ¿no? ujú, Si tienes dos conjuntos finitos, una parte de B siempre va a ser más pequeña que B, ¿no? ujú, Ujú. ujú, de acuerdo. Ah, Entonces vamos a ver la demostración porque esta es muy, muy bonita. Como A está contenido propiamente en B, pues ujú, se tiene a partir de eso que B no puede ser el vacío, ¿verdad? Porque el vacío si algo contiene, tiene que ser vacío, ¿verdad? de acuerdo. Entonces, M, que es la cardinalidad de B, o bueno, el número natural asignado a B, tiene que ser igual al sucesor de la unión de M, porque no puede ser el cero, ¿verdad? Ujú, Y luego decimos sea F una función de M en B biyectiva. Ujú. ujú, Sabemos que B no es igual a A, entonces podemos tomar un elemento B minúscula que sea elemento de B menos A. ¿Sí? ok, Y defines de la función G como F compuesta con la función que intercambia al último elemento de M, que es la unión de M, y a la imagen inversa bajo F de B. O sea, el elemento en M que ok. va a este elemento B. ¿Sí? Claramente esta función G es biyectiva por ser composición de dos funciones biyectivas, ¿verdad? Y además, tenemos que A está contenido en B menos el conjunto cuyo único elemento es B. ¿Por qué? Porque este no es elemento de A, ¿no? Pero B menos el conjunto cuyo único elemento es B coincide exactamente con la imagen de la función G restringida a la unión de M. Es decir, en todos los elementos de M, excepto en la unión de M. ¿Sí? Defínase una función h de n en a que sea biyectiva. Esto debe existir porque n y a están en biyección. Entonces, la función g restringida a la unión de m inversa compuesta con h es una función de n en la unión de m que es inyectiva. De la inyección de esta función se sigue que n es menor o igual que la unión de m y se sabe que la unión de m es estrictamente menor que el sucesor de la unión de m, ¿no? Y de esta forma se concluye que n es estrictamente menor que m. Espero que sí se haya entendido el argumento. Sí. Ujú, sí, pues estaba muy, muy bonito, muy elegante, nada más a partir de la construcción de ciertas funciones inyectivas, y pues parece hasta muy infantil que todo el tiempo lo único que estoy haciendo es intercambiar elementos, ¿no? O sea, intercambiar parejitas de elementos es todo lo que necesito para llegar a todas estas conclusiones poderosas de los conjuntos finitos, ¿no? Entonces, Sí. pues ahora con lo que nos vamos a mover es a estudiar a los conjuntos infinitos, ¿no? Para ver el contraste, qué pasa con los otros tipos de cardinales, ¿no? Sabemos que cualquier conjunto finito, por definición, está escrito en términos de cardinalidad por los naturales. La pregunta va a ser, ¿cómo vamos a describir la cardinalidad de los conjuntos infinitos? Ajá. Pero antes de hablar de conjuntos infinitos, pues hay que saber si siquiera existen. Y resulta ser que no se puede hablar de la existencia de conjuntos infinitos sin este axioma, el axioma de infinito, que dice existe un conjunto A, tal que A es infinito, ¿no? Ah, ok. Resulta ser que, pues sí, se puede asignar, saber que existían conjuntos finitos porque el vacío es un conjunto y es finito y el conjunto que tiene complemento al vacío es un conjunto y va a ser finito por definición y todos estos, ¿no? Pero no se podía demostrar, en realidad no se puede demostrar con los axiomas anteriores que exista un conjunto infinito. Entonces, por eso se tiene que incluir esto. Y bueno, tal vez no debería ser sorpresa
que el primer... Pero había Sí. o sea, con los axiomas anteriores no se podía demostrar que existe un conjunto infinito, pero, por ejemplo, la unión es súper necesario, ¿no? Para construir, Sí, para el axioma del infinito, ¿no? no, no es independiente del axioma de unión que el de infinito. O sea, puedes pues, enunciar un axioma de infinito en teoría de conjuntos que no consideren la unión. Técnicamente sí, porque solamente necesitas tener bien definido el concepto de número natural para hablar de que es finito y el concepto de De función inyectiva, y ¿no? de función biyectiva, exactamente. Ajá. Pero sería muy difícil construirlo, ¿no? Pues estaría así rebuscado, pero o sea, la definición de número ordinal o de número natural, pues solo depende de saber definir qué es un buen orden y de mínimos y máximos. No requiere de la unión. Qué interesante. Igual el concepto de conjunto transitivo tampoco requiere de la unión. Las demostraciones, pues sí lo requieren, ¿eh? Pero en Sí, realidad pensé que era súper fundamental. Unión. sí es fundamental, pero no para poder escribir este axioma. Ujú. Ok. Entonces, pues bueno, resulta ser que existe un conjunto infinito, este es el axioma, y pues nos basta con saber con que existe un conjunto infinito para demostrar explícitamente que una clase que ya era muy importante para nosotros resulta formar un conjunto infinito, y es la clase de los números naturales. Ajá. Y esta demostración es muy bonita y muy importante porque va como a mostrar una de las técnicas fundamentales para encontrar las cardinalidades de conjuntos infinitos. Ajá. Sí. Y va a mostrar también el poder del axioma de reemplazo que no hemos usado tanto hasta este momento. Entonces, vamos a demostrar que los naturales son un conjunto. Sea A un conjunto infinito, perdón. Pues por el axioma infinito existe un conjunto A que es infinito. Si A es un conjunto, la potencia de A también es un conjunto. Y puedo formar la colección S de aquellos elementos en la potencia de A que son finitos. Ajá. O sea, todos los subconjuntos de A que son finitos. Y vamos a definir a la relación F como sigue. La relación F consta de las parejas ordenadas del estilo B, N, que pertenecen a S cruz los naturales, tales que el conjunto de funciones biyectivas de N en B es no vacío. Ajá. F es una función de S en N, pues si B es un elemento de S, entonces existe un número natural N, tal que pues B está en biyección con N, ¿no? Y además si B, N está en F y B, M está en F, entonces el conjunto de funciones biyectivas entre N y B y M y B es no vacío, ¿no? Y si hay una biyección de N a B y otra de M a B, pues puedo hacer la composición fácilmente para formar una biyección entre N y M, lo cual obliga a que N sea igual a M, ¿verdad? De acuerdo. Va. Entonces, pues ya sabemos que F es una Perdón, función que va de ahí S me perdí. ¿Quién era a M? los naturales, ¿no? ¿Qué? Ahí nada más, ¿cómo estás definiendo M? ¿También es elemento de ese? ¿M? ¿M? Bueno, ajá. No, tienes pareja. Acuérdate que F son todas las parejas ordenadas donde B es elemento de S y N es elemento de los naturales. Ajá. Y la relación que cumplen es que las biyecciones, el conjunto de biyecciones de N a B es no Ah, vacío. Y yo lo que ujú, estoy diciendo es si B, N es elemento de F y B, M es elemento de F, entonces N es ujú. igual a M. Es decir, Sí, F sí, es una función. sí, ya. ¿Sí? Ujú. Entonces, F es una función y aquí viene el punto importante. F es su proyectiva en los naturales. ¿Por qué? A ver, primero fíjense que el vacío es elemento de S. ¿Por qué? Porque el vacío es un subconjunto finito de cualquier conjunto, ¿no? Entonces, pues el 0 claramente va a ser elemento de la imagen de F, ¿verdad? Claro. Si n es un número natural que pertenece a la imagen de F, ¿cómo demostraremos que el sucesor de n es un elemento de la imagen de F? Pues nótese que si B está contenido propiamente en A, perdón, nótese que B, al ser un conjunto finito, tiene que estar contenido propiamente en A, porque si B fuese igual a A, entonces tendría que A es finito, ¿no?
como B está contenido propiamente en A, existe un elemento de A, digamos alfa, tal que alfa no pertenece a B, ¿verdad? Definas el conjunto C como B unión alfa. Véase que C es un conjunto finito. Pues es muy fácil de demostrar porque si tengo una biyección de B con un número natural, digamos n, entonces a partir de esa función f, uniendo la pareja ordenada n, alfa, se obtiene una biyección entre el sucesor de n y el conjunto C. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Entonces, pues se tiene que hay una biyección entre el sucesor de n y c, y en consecuencia f de c es igual al sucesor de n, ¿no? Ujú, Y pues por el principio de inducción, pues nótese que entonces la imagen de f es igual al conjunto de los números naturales, ¿no? ujú, Y aquí es ujú, donde viene lo importante. F es una función que va de un conjunto, a la clase de los números naturales, todavía no sabemos qué es conjunto, ujú. y como S es un conjunto y F es una función, entonces por el axioma de reemplazo la imagen de F es un conjunto, pero la imagen de F es la clase de los naturales. Entonces la clase de los naturales tiene que ser un conjunto. Va. ¿Sí? Entonces Ujú, está muy bonito el argumento, ¿no? ujú, ujú. Súper bonito. Y bueno, aquí viene pues ya el punto fuerte, Ujú, es que de hecho, ya sabiendo que n es un conjunto, resulta que n es un conjunto infinito. Ajá. ujú, Supongamos por el contrario que n es finito, entonces el conjunto de los números naturales estaría en biyección con un número natural n, ¿verdad? ujú, Si f de n en los naturales es una función biyectiva, entonces la inversa que va de los naturales en n tiene que ser inyectiva, ¿verdad? ujú, Pero fíjense que pueden definir fácilmente una función inyectiva del sucesor de n en n dada por g de x igual a x, ¿no? ok, Claramente esta función g va a ser inyectiva y si componemos g con la inversa de f, obtenemos una función inyectiva del sucesor de n en n, ¿no? ujú, Es decir, que el conjunto n a la Sn es no vacío. ujú, Pero, por otro lado, tenemos que h de n, el sucesor de n, dada por h de x igual a x, o sea, la identidad, pues es inyectiva. Entonces tenemos que también el otro conjunto, el sucesor de n en n, es no vacío, ¿no? ujú, Y pues ya se la saben, por el teorema de Cantor-Schroeder, tiene que haber una función biyectiva entre n y el sucesor de n, lo cual ujú, implicaría que n es igual a su sucesor. Pero eso es contradictorio, ¿verdad? Porque ningún número ujú, es igual a su sucesor, ¿no? ujú. Bueno, Entonces, buenísimo. el conjunto de los números naturales tiene que ser infinito, ¿no? Ujú, va, súper bien. Pues bueno, tal como les decía, con los conjuntos infinitos suceden ya cosas diferentes a los conjuntos finitos. Esto que mencionabas, David, de que pues la idea de que el todo siempre es más grande que las partes, no Ujú, necesariamente sucede con los conjuntos infinitos, ¿no? claro. De hecho, se da cuenta uno de esto desde que se encuentra una función inyectiva de n en un subconjunto de n, ¿no? En un De subconjunto acuerdo. propio. Pues la Ujú, función sucesor es una función inyectiva de los naturales en los naturales menos el cero, ¿verdad? ujú, Eso ujú, claramente es una función inyectiva, ¿no? ujú. Ese es el de en el hotel de Hilbert, el de pásense al hotel a la habitación siguiente. Sí, exactamente. Hacer el hueco para acá que llega un nuevo invitado, pues váyanse al siguiente, ¿no? Váyanse al siguiente. Ujú, Y pues justamente si nos fuéramos con el hotel de Hilbert, ujú, eh, bueno, no vamos a poder ahorita en este punto, como no hemos definido la aritmética, no puedo demostrarles tal vez algunas cosas, pero pues sí se las puedo al menos platicar. ujú, Se las puedo ir dibujando, como pues por ejemplo, uno de los hechos sorprendentes es ujú. que los números naturales se pueden definir se pueden dividir en dos partes iguales en cardinalidad y que son iguales de hecho en cardinalidad a los propios números naturales, ¿no? Ujú, ¿De qué partes estoy hablando? Pues hay tantos números naturales como números pares, ujú. Sí, es en los padres. donde pues la función que me define la biyección es simplemente 2n, ¿no? Ujú, Multiplicar por 2 te permite establecer una biyección, ¿no? Y ujú, también hay tantos como números impares, ¿no? ujú.
2n más 1. 5, exactamente, aquí es con la regla de correspondencia 2n y aquí 2n más 1, ¿no? Ujú. Y No, así como el de 2n también se pondría el kn con k constante, ¿no? exactamente, lo puedo dividir de hecho en k partes iguales, ¿no? Ujú, Y todas ujú. van a Y ser siguen siendo el mismo tamaño. exactamente, porque de hecho pues son Ujú. biyecciones, ¿no? Son biyecciones. Ujú, Entonces, pues esto ya muestra una diferencia muy, muy importante en los conjuntos infinitos contra los conjuntos finitos, ¿no? ujú, ujú, Ningún conjunto finito puede ser biyectable con ninguna de sus partes, ujú, pero en los infinitos sí se puede, ¿no? ujú, Aguas, no todas las partes de un conjunto infinito son infinitas, ujú, y ni siquiera tienen el mismo tamaño. Pues, por ejemplo, agarrar esto tiene tamaño 1, que es diferente de ujú, n. ujú, Y bueno, por eso en la historia del hotel de Hilbert, pues siempre les dicen, mira, si llega un montón de invitados, una infinidad de invitados, pues lo único que haces es que los que ya tienes se vayan a la habitación 2n y los nuevos invitados se vayan a la 2n más 1, ¿no? ujú, Que ujú. claro, además va parte del supuesto de que los invitados que llegan los puedes ordenar, ¿no? Les tienes que dar un buen orden y que va a ser como el de los naturales, ¿no? Ujú. Pero, Ese para cuando llega una infinidad de invitados, no tantos como los naturales. exactamente, cuando llega Mm, una infinidad de invitados, tantos como los naturales, ¿no? ujú. Buenas. Pero entonces aquí viene el momento donde ya podemos hacer sufrir justamente al hotel de Hilbert. Ujú, Eso no sé si te lo contaron. ujú, ¿En qué momento podemos romper al hotel de Hilbert? ujú. Esto me lleva justo a este tema, la A la mágica diagonal de Cantor. tabla del argumento diagonal de Cantor, ¿no? Es bellísimo. Entonces, imaginémonos que la competencia de Hilbert, que puede ser la agencia turística Cantor, Me encanta. eh, pues llega con una población un tanto inusual, ¿no? Resulta ser que tiene camiones, una infinidad de camiones, ¿sí? Donde cada camión, pues, representa a todas las posibles combinaciones de familias que se pueden formar de todos los tamaños con los habitantes del hotel de Hilbert, ¿no? Ujú, ¿Sí? Entonces tenemos aquí la potencia de los naturales representando cada una de las posibles colecciones de inquilinos del hotel de Hilbert, ¿no? ujú, ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué harías si te llega esta gente a tratar de ocupar el hotel de Hilbert, ¿no? ujú, Pues Cantor, tratando de denunciarlos con la Profeco o algo por el estilo. El lema del hotel de Hilbert es que siempre hay espacio para todos los que lleguen, pues ujú, va a decirles, no, yo les puedo encontrar que no siempre van a tener espacio, ¿no? ujú, ¿Y cómo lo hace? Es muy ingenioso el argumento, ¿no? ujú, Escribe para cada una de las colecciones, o sea, supongamos que sí hubiera espacio para todos, ¿no? ujú, Entonces, pues dirías a cada familia en qué habitación la tendrías que meter, ¿verdad? ujú, Entonces, pues sabes que alguna familia va a estar en el 0, alguna en la habitación 1, alguna en la habitación 2, alguna en la 3, 4, 5, etcétera, ¿no? ujú, Lo que sí sabes es que cada familia es diferente, ¿no? O sea, ujú, no tienes dos familias iguales en la misma habitación. Y eh, el asunto es cómo sabes que, este, que, que no van a poder estar todas. Ah, pues muy fácil, porque cada familia queda caracterizada de acuerdo a quiénes son los que la integran, ¿no? Entonces podrías hacer una lista de los números del 0 hasta llegar pues a cubrir todos los números naturales y poner en esta tabla, de acuerdo a cada familia, un 0 si el elemento que está aquí en la columna no aparece en la familia y un 1 si el elemento que marca la columna sí está en la familia. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿no? El 0 no está, entonces se marca en la tabla con un 0. El 1 sí está, entonces se marca en la tabla con un 1. El 2 no está, entonces se marca en la tabla con un 0.
El 3 sí está, entonces se marca en la tabla con un 1. El 4 sí está, entonces lo marco en la tabla con un 1 y así, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues puedo describir a cada una de las familias con un elemento de esta tabla, ¿verdad? Con un renglón. Cada familia se convierte en un renglón de ceros y unos, ¿no? Eso se corresponde justamente con este teorema muy, muy, muy importante que nos dice, dado un conjunto A, hay una función biyectiva entre la potencia de A y el conjunto de funciones de A en el número 2. ¿Sí? Y la forma de dar esa biyección es mandando cada subconjunto de A su función característica, ¿no? Aquí está la definición de la función característica para que la consulte. Es muy sencilla. La función característica de A, evaluada en A minúscula, vale 0. Si A no es elemento de A, vale 1 si A es elemento de A, ¿no? Es todo lo que hace. Entonces está bastante sencilla, ¿no? Ya la demostración de esto pues es pura talacha, pero es realmente muy, muy sencilla la demostración. ¿Sí? Entonces la idea es formar esta tabla y Cantor dice, fíjate que para ser diferente a la familia 0, basta con que tenga un elemento diferente a la familia 0. Por ejemplo, si 0 es elemento de la familia 0, pues mejor yo lo cambio por 1, ¿no? O sea, cambio el estatus del 0 de 0 a 1, ¿no? Si 1 no es elemento de la familia 1, entonces lo hago elemento de esta nueva familia. Si el 2 es elemento de la familia 2, entonces no lo hago elemento de esta familia, ¿no? Entonces voy sacando así como un conjunto a través de la diagonal de esta tabla, que es diferente en cada una de las entradas a cada uno de los renglones de esta tabla, ¿no? Entonces así voy construyendo un conjunto que es diferente a todos los conjuntos que estaban aquí enlistados, ¿verdad? Claro, eso es lo genial. Lo hace diferente a todos. Exactamente. Y lo interesante de todo esto es qué pasa si lo generalizamos el argumento. Esto me dice que Cantor es capaz de romper la ley del Hotel de Hilbert, ¿verdad? Claro. Entonces, mi querido Esteban, en este punto podrías introducirnos un poco así para dimensionar las figuras de Hilbert y de Cantor. Sí, bueno, son pues dos titanes, Dos titanes. Son, pues a quienes se les debe la forma de la matemática moderna, ¿no? Pues, es un poquito difícil tal vez como explicar toda la historia, porque pues viene con cosas que no hemos visto, ¿no? Pero les puedo decir más o menos como por dónde va todo este asunto, ¿no? Y lo he pensado bastante. Excelente. Tenemos por aquí en algún momento el de la génesis de la humanidad en términos matemáticos, el desarrollo de sistemas de conteo, ¿no? Ok. Sistemas para contar. Piedritas y rayitas y marquitas. Sí, exactamente. Que lo que hacen pues es representar pues ganado o otro tipo de posesiones o el paso de los días. Contar de cuentas de pebbles. Sí, cuentas de piedritas para poner en correspondencia biyectiva los días que han pasado o el número de ovejas o cabras que tienes o vacas o qué sé yo, o sea, todo con este tipo de fines fundamentales, ¿no? Va. Hasta contar a tus propios hijos, ¿no? Entonces, ahí tenemos como la génesis de todo esto matemáticamente, ¿no? Ok. O sea, las primeras civilizaciones con escritura, esto antecede de hecho a la escritura, y las primeras civilizaciones con escritura lo tenían presente, ¿no? Y después, esto sí se sabe por dónde se surge, entre los tiempos de los babilonios y los egipcios, en algún momento se dieron cuenta de la necesidad de también separar terrenos, de administrar terrenos, territorio. Y con los egipcios en particular había un problema, que es que el río Nilo sube y cualquier tipo de barrera o demarcación que se ponga, la borra el agua. ¿Sí? Entonces, decidir quién era el terreno de cada quien era un problema difícil, ¿no? Lo único
único que se tenían eran las referencias a los puntos a donde no llegaba el agua o los árboles que se quedaban fijos, ¿no? Cuando sube el nivel del agua. Porque cualquier línea que marques te la va a borrar el agua, ¿no? Y entonces surge aquí con los egipcios el primer brinco conceptual matemático que se sale de esto, que es la geometría. Con los egipcios. Y estamos hablando de administración de tierras a través del área. Y por otro lado, por eso me refiero también a los babilonios, las medidas, las primeras medidas en términos de longitudes. O sea, aquí está la génesis también de la teoría de la medida. Cuando le dimos la aplicación, bueno, técnicamente contar también es otra forma de medir, pero digamos, la primera medida no trivial surgió aquí, ¿no? Cuando pues mides con brazos, pies o lo que sea, la longitud para pues poner los parámetros de cómo construir, por ejemplo, un edificio, ¿no? De cuáles son las dimensiones unas pirámides. ¿no? Entonces, tienes ahí la génesis de estas cosas, ¿no? Que aquí el brinco, pues, es tremendo, ¿no? De tan solo contar que es pues pura teoría de conjuntos que nunca se formalizó, a pasar ya a un sistema numérico que pues después trabajan los griegos y axiomatizan, ¿no? Entonces aquí empieza a surgir después la lógica y los sistemas axiomáticos, ¿no? Y el poder que da esta formalización pues es importante porque desarrolla pues las que serían las primeras dos áreas fundamentales, la teoría de números y la geometría. Ahí se distingue también al titán Euclides, ¿no? ¿O no es titán? Sí, ¿no? Sí, no, claro que es titán. Es titán. O sea, tal vez él no desarrolló todo, pues venía de Tales, que justamente Tales fue el padre fundador de la matemática griega por el viaje que hizo a Egipto, ¿no? Para aprender justamente de estas técnicas. ¿Sí? Pero lo que no tenían los egipcios, que sí tuvieron los griegos, fue la lógica y el sistema axiomático, ¿no? Y eso, pues, no se sabe si Tales sí lo tenía o no exactamente, pero Euclides es el que lo cimenta, ¿no? Y que da pues, las ideas de los principios básicos de cómo entender los números y la geometría, ¿no? De hecho, donde número en ese entonces era sinónimo de la geometría, estaban mezclados con estos dos tipos de problemas, ¿no? Oye, mi querido Esteban, ahí quisiera poner, ¿dónde pondrías, por ejemplo, al tiempo y a los calendarios? O sea, no los como calendarios están aquí, el inicio. ¿también los pondrías como un conteo? Sí, es conteo. No hay como dimensionalidad espacial a partir de estas observaciones, estrellas y cosas así. O sea, eso se me hace interesante como fenómeno espacial. O sea, sí juega una parte importante la astronomía aquí. La astronomía. Aunque entonces sí sería más físico, más... Ok, nos salimos un poco. Pero... Astronomía, pues los que lo desarrollaron fueron gracias a la geometría. O sea, realmente, o sea, desde aquí pues estaba la astronomía meramente como contar cosas vía calendario, ¿no? O sea que pienso que ese conteo sí se hace como que en diferentes puntos, tiempos, culturas y poblaciones humanas. Astronomía también y cada una con sus peculiaridades. O sea, hay tiempos calendarios, pues acá el maya, el mexica, aquí pues prácticamente todas las culturas han desarrollado su propio sistema astronómico, ¿no? Pero la diferencia fuerte viene en el qué hace este sistema astronómico. La mayoría no pasan de sistemas meramente de conteo, de contar días. ¿Sí? Ok, claro. Hay algunos pocos que sí empiezan a incluir algo de la geometría, pero en general
Es raro encontrar un sistema astronómico de alguna cultura pues más primitiva que no cuente Mm, con un sistema aritmético. Por ejemplo, los mayas, mm, la razón por la que tienen una astronomía más avanzada es porque contaban con un sistema aritmético. ¿Ah? mm. Que sí Yo contaban. creí que tendrían una noción más como de las curvas y de las órbitas de los cuerpos celestes, así como que lo tuvieran más dibujado. Pensaba más hay una geometría astronómica, pues que hubiera habido ahí por ahí. Pues, bueno, que yo sepa, no conozco que haya habido No, yo este, tampoco. mucho de eso Ok, en culturas así de antiguas, ok, en momentos. claro, va. Este, los Pero egipcios así a tenían. sistemas axiomáticos, pues ya no fue algo común, ¿no? De No, mucha. sistemas axiomáticos mucho menos. Eso que yo sepa, Sí, nadie, ya además no. de los griegos, lo ha tenido, que yo sepa. Ok, ok, ese sí ya fue algo muy propio, ¿no? Sí, la lógica, el desarrollo de la lógica y los sistemas axiomáticos que yo sepa, no Mm. ha habido nada. Pero eh, entonces muy interesante que sí sea bueno, que se nutra así de todo este intercambio. Eh, o sea, lo de a Grecia que haya venido desde esta geometría egipcia me encantó, ujú. me encantó. Sí, es También, importante porque de hecho los problemas, seguramente te pusieron alguna vez en la escuela el problema clásico de calcular la altura de una pirámide, ¿no? ujú, Y es ujú, que ese problema no es de a gratis, es justamente por lo que se necesitaba para los egipcios. Y Tales claro, recupera ese problema y hasta la fecha se sigue enseñando ese problema. Ujú. ujú, de acuerdo. Digo, también me encanta esta incorporación así como del sistema indoarábigo, así numérico. Ah, pues Por justamente hacia allá voy. Ah, buenísimo. Y la que sí también me conocía era pues, como que el nacimiento, pues supongo que también ahí vas, ¿no? El álgebra y ya este es, pues también es de intercambio cultural, ¿no? Sí, no, o sea, es que hacia allá voy con facilidad. Pues vamos, Sí, adelante, voy amigo. hacia todo eso voy, Va, para que pueda entenderse pues la importancia de estas dos figuras que tú me mencionaste, excelente, sí, Hilbert y Cantor, de acuerdo, vámonos. porque es muy importante entender toda esta historia que los precedió y por qué llegaron a donde llegaron. Me encanta. ¿Sí? Sigamos. Entonces, quedamos acá como pues, con los griegos y el desarrollo de la lógica de sistemas axiomáticos y la teoría de números, ¿no? Ujú, ujú, Después, el siguiente individuo destacable, bueno, aquí es que nombres, pues no acabaría nunca de anotarlos, ¿no? Pero ujú, tienes aquí claramente pues, a figuras como Pitágoras también, Euclides, tales que son de tiempos muy diferentes, ¿no? ujú, Todos ellos son de tiempos diferentes, ¿eh? ujú, Y después, póstumos a estos, ya pues, más cercano al declive del apogeo griego, tienes aquí a otro titán, Arquímedes, ujú. Excelente. que en particular comienza a meter ideas que aquí ya se tenían un poco de conciencia de ellas, pero eran, pues, eran tabú. Ujú, Y Arquímedes, sin ninguna vergüenza, habla ya de aproximaciones y de otra cosa importantísima que es infinito. ujú, Ujú. Ya antes te digo que ya de lo infinito ya se hablaba y también hay que hablar desde acá de los griegos, pues incluso de la parte filosófica de lo que es nada, ¿no? ujú, O sea, como el concepto del vacío, ¿no? ujú, Y claramente, pues está también como ideas ahí que medio son conflictivas con el cero, pero en realidad no existe el cero todavía acá. ujú. O sea, en realidad todavía eso no existe, ¿no? Pero bueno, este Arquímedes ya se mete con esto y sin vergüenza ya los usa, ¿no? Ya no le da pena utilizar estos conceptos para resolver los problemas geométricos. Aquí pues surgen también los problemas de constructibilidad con regla y compás, ¿no? Ujú, Entonces hasta cierta parte ya hay aquí la filosofía constructivista, ujú, que también es muy importante. O sea, justamente el rechazo de Pitágoras a la raíz cuadrada de 2, pues es justamente por un enfoque constructivista aritmético, ¿no? ujú.
Entonces, pues sí es importante todo eso, ¿no? Ujú. Todo eso que se está jugando ahí. Y lo que tienes en todo este periodo, posterior al brinco que da Arquímedes, pues ya pasa de los griegos en realidad hacia Asia, ajá, en donde vas a ver justamente del lado de China e India un desarrollo más fuerte de la teoría de números, en particular a lo relacionado con la teoría de ecuaciones, ¿no? Ok. Vas a tener también parte del inicio del desarrollo simbólico, Mm, cosa que no se tenía, aquí todo era platicado puramente ujú. bueno, y hasta cierto punto aquí sigue siendo bastante prosaico, ¿eh? Sigue siendo pura prosa, no hay tanta simbología. Desarrollo simbólico. Y aquí pues la lógica en realidad pues solamente queda como lógica de orden cero. Donde empieza de cierta forma la idea de la lógica de primer orden es aquí, en este periodo. Entonces, aquí en realidad es donde se da, ¿por qué digo que se da el brinco hacia lógica de primer orden? Porque se empieza a hablar de variables. Ujú. Es una introducción muy, muy importante, o lo que le llaman las literales en el álgebra. Y aquí mismo, pues se puede situar el inicio de lo que se conoce hoy en día como álgebra. Donde pues se ve claramente la mezcla de pues el desarrollo que viene del extremo más oriental en India y China, que fueron los que desarrollaron sobre todo estas partes, la teoría de ecuaciones y la teoría de números, y la parte de la traducción, debido a que eran comerciantes y a que debían transmitirlo y utilizarlo para el cálculo comercial. De hecho, eso también es muy importante, pues en todos estos periodos, el cálculo con El firmes comercio. comerciales. O sea, todo Ujú, esto tiene tanto el fin de la ingeniería o la arquitectura como ujú, el administrativo y comercial. Ajá. Y ujú, también ya con Arquímedes tienes también otro exponente donde se empieza a convertir también en tecnología de guerra. Ajá. ujú, Lo cual también es importante. Entonces, si quisiéramos hablar como de temas aquí que son importantes, son administración, ingeniería y arquitectura, ¿no? Lo voy a poner solo como ingeniería, o sea, cómo construir cosas, ¿no? Desde aparatos hasta máquinas y, o sea, también por sí mismo la guerra. Ajá. ujú, O sea, son tal vez las áreas fundamentales de aplicación de la matemática en este ujú, periodo, ¿no? Y bueno, en realidad pues lo siguen siendo. ujú, Este, eh, y aquí en este entonces pues ya empieza a hacerse el desarrollo también abstracto. O sea, ya empieza aquí la formulación gracias a la teoría de ecuaciones a, a sacar pues problemas puramente abstractos, sin representación necesariamente geométrica. ujú. También tenías problemas geométricos abstractos gracias a los griegos. Con los egipcios eso era impensable, pero con los griegos pues, ya te preguntas estas cosas como, pues bueno, figuras ideales, los sólidos platónicos, todo este tipo de cosas, ¿no? Ujú, Pues eran realmente abstractas, pero aquí ya pasas a un nivel de abstracción mucho mayor con el álgebra, ¿no? ujú, Eh, y bueno, todo esto te aporta, pues eso es como el periodo que ya corresponde en realidad como la Edad Media y un poquito más. ujú, Inicios del Renacimiento también, ¿no? Y después no encontramos un titán digno de mención hasta que llegan, pues, justamente con estas ideas como del Renacimiento, dos de los exponentes de también la historia de la ciencia más significativos. Estamos hablando de Descartes ujú. y Galileo. Ok. Creo que fue primero Galileo. Ujú. Ujú, Y bueno, son fundamentales, porque Galileo lo que introduce pues es la idea de la física moderna, ¿no? ok. En particular,
pues la dinámica, La ¿no? mecánica, ¿no? La dinámica. Ujú, La mecánica. ujú, Ujú. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que puede abstraer el fenómeno dinámico, el fenómeno del movimiento, ujú, a cantidades, ¿no? O sea, esta tecnología que había acá de medir, por primera vez se utiliza para medir, no para describir algo estático, sino para algo dinámico, ¿no? Aquí es donde el tiempo por primera vez se estudia realmente. Ajá. ujú, Ah, por cierto, me faltó por acá, en este periodo, algo también muy, muy importante en estos brincos, porque hubo otra aplicación muy importante que se me estaba olvidando, que empezó a surgir como por acá, es la cartografía. Ok. Esto es también importantísimo, la cartografía. Ujú, O sea, el usarlo para describir, ujú, es una evolución de los trazos de los egipcios, pero ya ujú, no para administrar un territorio, sino para, pues, saber desplazarte, ¿no? Y dónde quedan ujú, los lugares. ujú, Y en realidad, pues, los que le dan el desarrollo fuerte, pues, no es sorpresa, son los árabes, ¿no? ujú, Son los comerciantes de Medio Oriente. Ajá. ujú. Ellos son los que pues, se convierten también por un buen tiempo los líderes en cartografía, y también ese es un problema muy importante que retoma Galileo y decide también utilizar las técnicas cartográficas para hacer cartografía del cielo. O sea, aquí es donde pues la astronomía vuelve a resurgir con mucha más fuerza, ¿no? Ujú, Astronomía, y pues bueno, aquí también está el uso para la navegación. Ajá. ujú, Navegar en barco también era algo muy, muy importante. ujú, Sí, pero bueno, el cambio fundamental de perspectiva es esto, la introducción de la dinámica. Y Descartes, aquí lo que hace es combinar geometría y álgebra, y crea para mí lo que es la geometría algebraica. ujú, Es el inicio de eso, el inicio de la geometría algebraica. ¿Qué es? Pues eso que ya conoces, el plano cartesiano, las ecuaciones para describir figuras geométricas, ¿no? ujú, Eso pues es un enfoque totalmente nuevo, pues evolucionado justamente de todo esto que venía acá. En medio pues merece mención honorífica también la geometría proyectiva para el arte, que también fue ujú, una perspectiva muy importante, la geometría proyectiva, que pues fue también pues la base de donde parte Descartes con el problema de que realmente la geometría absoluta o clásica pues no está ayudando mucho a resolver los problemas reales, ¿no? Y ujú, Galileo, al poner su enfoque de estudiar los fenómenos físicos y necesita medir y parametrizar, pues Descartes se da cuenta de que necesita establecer un marco general para todo eso, ¿no? ujú, Entonces, pues bueno, es lo que usualmente conocen como geometría analítica, ¿no? Pero yo lo ujú, digo que es geometría algebraica, ujú. Excelente. analítica, ¿no? Ujú, Así van como los avances hasta ahora, ¿no? ujú, Y después de estos, llega el siguiente gran brinco, inmediatamente después de Descartes, ¿no? Este, pues el que viene ya directamente, pues es Newton. ujú, Podemos olvidar la pelea contra Leibniz. ujú, Y pues viene la idea del cálculo, ¿no? Que es el siguiente brinco radical en términos de técnicas. Tal vez tendría también que hablar algo de menciones honoríficas con el desarrollo previo a esto de combinatoria. ujú. La combinatoria moderna junto con la probabilidad primitiva. De acuerdísimo. También eso es muy importante. Ujú, O sea, tienen su mención honorífica ahí, pues gente que fueron contemporáneos de ellos, como Abraham de Moivre, algunos anteriores como Pascal, este, o sea, hay también bastantes avances importantes, ¿no? Pero el brinco fundamental es el cálculo, ¿no? ujú, En donde se retoma la parte de la física y la dinámica estudiada por Galileo, pero pues, surgen toda esta cosa de los modelos vía ecuaciones diferenciales. ujú,
ese es el gran aporte de Newton y Leibniz, el auge de las ecuaciones diferenciales. Y la verdad, esto es más mérito de Newton que de Leibniz, el éxito que tienen estas para modelar problemas físicos, ¿no? O sea, Ujú, lo que es la mecánica clásica, ujú. ¿no? Esto es así el parteaguas, ¿no? Esto definitivamente es un antes y un después en la historia de la matemática. Bueno, cada uno de estos también lo fue a su manera, pero este es tal vez el más grande que ha habido, ¿no? O uno de los más grandes, porque vamos a ver que justamente el siguiente más grande es tal vez lo que hicieron Cantor y Hilbert. Pero este pues es importantísimo y directamente de esto pues lo que surgen pues son más aplicaciones orientadas hacia la física, ¿no? Hacia los problemas físicos. Y después de ellos, digamos, bueno, hay muchísimos de desarrollos en medio de todo esto, pero el que me interesa destacar